en esta hora. Y ahora vamos a tocar los salmos, himnos y cantos espirituales. ¿Qué es lo que quiso decir el Señor en Colosenses 3:16 cuando nos estaba hablando de esa manera? Pero para poder nosotros entender, ¿verdad?, de lleno lo que vamos a ver, por qué hay el número 3 ahí, ¿verdad? Salmos, himnos y cantos espirituales. Vamos a ir al Antiguo Testamento nosotros para recorrerlo así de la manera y así poderle dar la oportunidad también a nuestro hermano Vinicio para que nos exponga él, ya que él en la parte técnica, por la misericordia de Dios, pues es un hombre que ha conocido, ¿verdad? Que la alabanza, pues en la congregación y cómo se debe de alabar, no con un sistema humano, por supuesto, no con un sistema que un hombre haya implantado o una organización haya implantado, sino lo que el Señor quiso darnos a entender con respecto al tabernáculo de David, ¿verdad? Porque ese es el propósito, que vayamos a la palabra de Dios y no a mandamientos que quizás hombres nos vayan a poner en nuestra mente o en nuestro corazón, sino que vayamos verdaderamente a lo que la palabra de Dios nos muestra, a lo que la palabra de Dios nos dice, no a lo que pues uno de nosotros piense, porque lo lindo es que la palabra del Señor tiene la respuesta para todo problema, para toda situación, y yo creo firmemente que Dios es poderoso en su misericordia. Yo quisiera entonces que usted vaya a Génesis capítulo 21 para que veamos que Dios, ¿verdad?, como usted lo sabe, es un Dios trino. Y en Génesis 1:26 dice, y les dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Bueno, ahí, etcétera, va sobre ganados y todo eso. Entonces lo que notamos aquí es que ahí estaba el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es igual como el hombre, ¿va? Es alma, cuerpo y espíritu, sin embargo es uno. Entonces yo quiero que en esta hora entonces ya pues vamos a entrar de lleno para que pues tú empieces a meterte ahí y podamos irnos viendo cómo el Señor nos dirige en esta hora. Amén. Es una bendición el poder saludar nuevamente a los hermanos que, que están a esta hora de la noche aún despiertos, ¿verdad? Para aprender algo nuevo de la palabra del Señor. Como bien dijo nuestro hermano Franklin, vamos a ver lo que son los salmos, los himnos y cánticos espirituales. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? Porque ustedes saben que el apóstol Pablo es el perito arquitecto de la iglesia. Y a veces como que Pablo como que no habló mucho de lo que es la alabanza, y pareciera que como que no habló tanto, como que no le puso importancia a lo que es la alabanza y la adoración. Pero nosotros vemos en Colosenses 3:16 y en Efesios 5:19 y también en Primera Corintios 14:26, donde Pablo hace mención acerca de la música, del canto, de la alabanza de la iglesia. Y por ejemplo, en Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, dice Pablo, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias. Pero antes de entrar nosotros a conocer lo que son los salmos, lo que son los himnos y cánticos espirituales, solo quiero traer a su memoria lo que era en el Antiguo Testamento, el tabernáculo de Moisés, que es una figura preciosa para nosotros. Sabemos que el tabernáculo le fue revelado a Moisés en el monte. Se lo tuvieron que llevar a Moisés a la misma presencia de Dios, que es figura del monte, donde le revelaron cómo iba a ser el templo, cómo iba a ser el santuario mediante el cual el pueblo de Israel podía acercarse a la presencia de Dios. Y ese tabernáculo tiene muchas aplicaciones para nosotros. Por ejemplo, el tabernáculo de Moisés a nosotros nos enseña que es una figura del carácter y la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque en cada uno de los elementos, en cada una de las partes en la cual estaba conformado el tabernáculo, hay una pero preciosa enseñanza. Otra cosa que Dios quiso mostrar con el tabernáculo, por el hecho de que el verdadero tabernáculo, según Hebreos, está en el cielo. No fueron invenciones de Moisés, sino que es algo, es un modelo que estaba en el cielo, el cual se lo revelaron. Y Dios quería, a través del tabernáculo, mostrar su divinidad, mostrar las diferentes etapas en la cual Él quería proyectarse al hombre. Y lo interesante es que se ven 3 niveles. ¿Por qué ese santuario tenía 3 partes? Y para los hermanos que no lo saben, o las personas que no saben, quiero decirle que el tabernáculo es una tienda. El tabernáculo es un lugar de reunión. Es un santuario donde estaba conformado por 3 partes. Tenía el atrio, que era la parte exterior,
tenía la parte de en medio que es el lugar santo y tenía el lugar santísimo. Eso es bien interesante porque al principio mencionaba nuestro hermano Franklin que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y resulta que también el hombre tiene 3 partes. Y resulta que Dios es trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y resulta que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es lo exterior, que es figura del atrio, donde podía entrar cualquier persona. Cualquier persona tiene acceso a ver nuestro rostro, a ver nuestra apariencia física. Pero en el lugar santo, que es figura del alma, no cualquiera, unos pocos. Por lo regular son nuestros íntimos, nuestros allegados, los que conocen nuestra alma, que es nuestro lugar santo. Pero el lugar santísimo habla del espíritu, que el espíritu es algo que no se ve. El espíritu es una parte de Dios puesta en nosotros. Es aquella parte de nosotros que nos hace poder entablar la comunión con Dios, que nos hace poder sentir la presencia de Dios. Y eso tipificaba en el tabernáculo el espíritu del hombre, lo íntimo, lo profundo. Entonces, a nosotros el tabernáculo nos habla del atrio, nos habla del lugar santo y el lugar santísimo. Y por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, nos habla del atrio. Yo soy la verdad, nos habla del lugar santo. Pero dijo, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la vida nos habla del lugar santísimo, la misma presencia de Dios. Otra cosa que es interesante que tiene 3 niveles y vamos a estudiar qué significa cada uno de esos 3 niveles. Es por eso que cuando el sacerdote iba a ministrar, primero tenía que pasar por el atrio. Primero tenía que pasar por el atrio donde estaba el altar del sacrificio, donde estaba el lavatorio, y luego de estar ahí, tenía que entrar, o sea, podemos ver que es un proceso, es un avanzar, es un seguir adelante, porque no se conformaba solo con estar en el atrio. Dios no le decía, bueno, sacerdote, te vas a quedar a oficiar solo en el atrio. No, sacerdote, que ya conoces el sacrificio, que ya hiciste el sacrificio, que eso habla del sacrificio redentor, de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, le dice, ahora no te quedes en el lugar, en el atrio, sino que avanza hacia el lugar santo. ¿Y qué había en el lugar santo? En el lugar santo estaba el candelero de oro, estaban los panes de la proposición y estaba el altar del incensario. Pero le dice Dios al sacerdote, no te conformes con quedarte en el lugar santo, avanza hacia lo más excelente, avanza hacia el lugar santísimo, porque en el lugar santísimo es donde Dios mismo descendía. ¿Y qué había en el lugar santísimo? Estaba el arca del pacto, donde descendía la presencia de Dios, la nube de la Shekinah, donde Dios se reflejaba. Es por eso que nosotros podemos aprender ahí de que Dios tiene muchas formas de manifestarse. Si tú quieres vivir en el atrio, Dios se te va a manifestar solo como Salvador. Y te vas a conformar. Y qué lindo, hay cristianos que se conforman solo con la salvación. Ah, qué linda la salvación. Qué linda la salvación. Cristo me salvó, pero ahí se quedaron. No. Cristo te dice, sigue adelante, conoce la palabra, que es figura del pan, conoce la unción del Espíritu Santo, que es figura del candelero, y conoce el altar del incensario, que es figura de la alabanza y la adoración. Pero te dice Dios, no te conformes con eso, sino que anhela más, entrar hasta el lugar santísimo, conocer mis pensamientos, dice Dios. Por eso dice la Biblia, acercaos a mí, o acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Otra cosa bien interesante que nosotros podemos ver ahí, es que nos marca a nosotros 3 niveles. Por ejemplo, habíamos dicho que en base a esto nosotros podemos entender, según lo que vemos en Colosenses 3:16, que el verdadero tabernáculo estaba en el cielo. Entonces, lo que se hizo en la tierra solo era una figura del proceso que iba a tener el hombre, del desarrollo que iba a tener incluso la iglesia. Por eso es que el Señor quiere que avancemos. Por eso dice Pablo, le dice a los corintios, hermanos corintios, yo les quería hablar a ustedes profundidades, les quería hablar lo profundo del corazón de Dios, o sea, les quería hablar del lugar santísimo, pero ustedes como están carnales, les tengo que dar leche, porque ustedes se quedaron en el atrio.
Ustedes se quedaron en el atrio, ya no anhelaron la profundidad, ya no anhelaron lo íntimo, lo secreto mío. Y eso es lo que el Padre quiere en este tiempo. Por eso dice que anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Pero ¿quiénes son los adoradores? Aquellos que pueden llegar hasta su misma presencia, hasta el lugar santísimo, hasta lo profundo del corazón de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere en este tiempo, no que tengamos un evangelio donde nos quedamos en el atrio. No un evangelio donde solo nos quedamos en el lugar santo, sino que Él quiere que continuamente estemos en el lugar santísimo. Y es interesante porque Dios, a la manera que tú te das, a esa manera se te va a revelar. Por eso podemos ver 3 grandes grupos también en el tiempo de Jesús. ¿Se recuerdan ustedes que a Jesús lo seguía una gran multitud? Pero cantidades de gente. Una vez dice que lo siguió como 5,000 personas. Fue cuando Jesús alimenta a esas 5,000 personas. Era cantidades de personas que lo seguían, pero eran cantidades de cantidades. Pero sin embargo Jesús tenía dentro de esa multitud a sus 12 discípulos. Toda esa multitud nos habla del atrio. Pero los 12 discípulos nos hablan del lugar santo. Pero había otro grupo que tenía más hambre, pero no por el hambre física, sino por el hambre espiritual. Por eso Jesús les dice a la multitud, ustedes solo me siguen porque yo les doy de comer. Ustedes solo me siguen porque algún deseo no sano tienen. Ustedes me siguen, ustedes están, lo podemos aplicar, ustedes han venido al culto, han venido a la iglesia, han venido a Cristo porque tienen otro fin, porque su fin no es sincero, mientras que los 12 discípulos querían intimar con Él. Querían conocerlo más, que es figura del lugar santo. Pero habían 3 discípulos que les gustaba solo estar en el lugar santísimo. ¿Y quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan. Y resulta que Jesús no se llevaba a los 12 a las experiencias más profundas, sino que se llevó solo a 3, a Pedro, Jacobo y Juan, que fue cuando, por ejemplo, se les transfiguró. Dice que se le llevó solo a esos 3, pero se los llevó a las experiencias más profundas. Quiere decir que en esos nosotros podemos ver que esos 3 niveles, los 3 niveles del tabernáculo de Moisés, a nosotros nos van a hablar unas verdades preciosas, y en esta noche lo vamos a aplicar a lo que es la alabanza y la adoración. Sí, es tan importante notar y ver, ¿verdad? Porque sabemos de que la alabanza y la adoración, como lo decíamos ayer, es una de las bases fundamentales para que el Dios del cielo descienda con la revelación que Él quiere dar. Y Dios en realidad, ¿verdad? En la alabanza y en la oración y en los himnos, salmos y cantos espirituales es donde Dios va a liberar totalmente, ¿verdad?, la mente, para que así podamos tener una buena entrada a Canaán. En este caso, Dios quiere liberar la mente que ha sido estorbada por Faraón, ¿verdad?, que es tipo del diablo, y que Israel tuvo metido a Faraón en su mente cuando entró al desierto, y tuvo que haber sido una cosa pero horrible, ¿verdad? Y yo creo firmemente que Dios en estos tiempos, ¿verdad?, está restaurando esas verdades, porque en realidad son verdades que van mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos en este sentido. Yo creo que debes de darle, hermano, ahí adelante para que expliquemos, ¿verdad?, verdaderamente qué es, porque vamos a hablar del ritmo, de la melodía, de la sinfonía, todas esas cosas que Exacto. son muy importantes en ese aspecto, y que tú, pues, en esa materia es donde tú te has desarrollado en ese sentido. Ya, algo que podemos ver en base, yo creo que ahora ya tenemos un preámbulo, ya tenemos una introducción, y va a ser más fácil para mí el poder darme a entender. Por ejemplo, ya hablamos del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. Pues esto lo vamos a aplicar primero al salmo, al himno y el cántico espiritual. En otras palabras, como que el perito arquitecto de la iglesia, Pablo, estaba viendo el tabernáculo y decía, bueno, es bueno que ustedes tengan salmos, o sea, a nivel del atrio. Es bueno que ustedes tengan himnos a nivel del lugar santo. Pero es bueno que ustedes tengan el cántico espiritual, pero quiere decir que el cántico espiritual los va a llevar a ustedes hacia el lugar santísimo. Y coincide, fíjense qué aparente coincidencia, que la música tiene 3 elementos también. Porque la música es el arte de combinar sonidos agradables al oído humano. Son expresiones. Usted sabe que la música es un arte, es una de las, así como la pintura, la escultura, en fin, la música es un arte. Solo que se trabaja no con pinturas, no con pinceles, sino que con lo que se trabaja en la música es con sonidos. Y resulta que la música es una, pero está formada por 3 partes, que es la melodía, la armonía y el ritmo. No voy a entrar tanto en detalles
en términos musicales, porque tal vez muchas personas no me van a entender, pero voy a tratar de ser lo más explícito posible. Ustedes saben, mis hermanos, que dice Pablo, tengan salmos. ¿Y qué es un salmo? Vamos a conocer a aquel que se le llama el salmista David. El salmista David, lo único que tenía él, fíjense qué tremendo, eran experiencias con Dios. Por eso fue llamado el dulce salmista de Israel, porque un salmo es una experiencia vivida, pero a nivel del cuerpo. Porque David, cuando fue librado del oso, cuando fue librado de los leones, entonces cuando él tuvo esa experiencia, cuando sentía la unción en su cuerpo, fíjese, sentía la unción en su cuerpo y sentía que el animal ese, que el oso, que el león lo quería destruir, le quería destruir su cuerpo. Entonces él clamaba a Jehová y el Señor le daba una unción poderosa y lo destruía. Entonces él después venía y agarraba un lápiz, agarraba un papel y decía, tú me libraste del lobo, tú me libraste del oso, tú me libraste del león. Y tú eres mi fortaleza, y tú eres mi estandarte, tú eres mi fuerza, tú eres... Entonces, ¿qué hizo David? Lo que hizo David fue solo escribir sus experiencias, porque un salmo es una experiencia vivida con Dios. Por eso es que Dios quiere en este último tiempo que nosotros seamos Davides. Los Davides de 1993, que son aquellos que tienen experiencias con Dios. Por eso dice Pablo, ¿tiene alguno, si nosotros ahora lo aplicamos así, tiene alguno en la iglesia algún salmo que lo aporte? ¿Pero qué es un salmo? Ahora ya entendemos que dice Pablo, que la palabra de Cristo abunde en abundancia en ustedes. ¿Para qué? Para que tengan salmos en la iglesia. ¿Y qué son salmos? Las experiencias con Dios. Por eso es importante tener experiencias con Cristo, porque cuando nosotros nos reunimos con otros hermanos, de repente tú vas cargado, estás afligido, tuviste problema en el trabajo, pero resulta que otro hermano que tenía exactamente el mismo problema, la misma enfermedad, la misma situación, llega y dice, hermanos, les quiero compartir un salmo. ¿Cómo así que un salmo? Sí, porque un salmo es una experiencia. Entonces yo te quiero decir, hermano, que cuando yo tenía necesidad económica, que cuando yo estaba afligido, que cuando yo estaba enfermo, que cuando estaba pasando aflicción, el Señor vino y me dio una palabra, el Señor vino y me dio consuelo, el Señor vino y envió un varón y me dio la palabra. Entonces Jehová es nuestra fortaleza y yo sé que también Él te va a sacar de esa depresión, yo sé que también Él te va a sacar de ese problema, yo sé que también Él te va a dar sanidad, así como lo hizo conmigo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Compartiendo un salmo, compartiendo una experiencia. Por eso dice Pablo, es importante que ustedes tengan salmos. ¿Qué es un salmo? Una experiencia vivida. Por eso, hermano, si tú no tienes experiencias con Dios, yo te invito a que le digas, Señor, yo quiero ser salmista de los años 90. Quiero tener experiencias contigo. Y si tú tienes la habilidad de escribirlo, pues escríbelo. Y haz tu libro con tus experiencias. Porque si nosotros vamos a los salmos, son experiencias que tuvo David, son experiencias que tuvo Asaf, son experiencias que tuvo incluso Moisés, porque no solo hay salmos de David, hay salmos de Moisés, salmos de Asaf, y nosotros hay salmos de Coré también. Nosotros podemos ver que todas ellas eran experiencias. Salmo es una experiencia. Muy bien. Vamos a entrar ahora a lo que significa el himno. ¿Qué es un himno? ¿Por qué es importante que hayan himnos en la iglesia? Como les decía yo a los hermanos antes de entrar al himno, compartía yo este tema en una de nuestras iglesias y les decía, en lugar de nosotros llevar y traer chismes, en lugar de llevar y traer cualquier chismografía, entonces mejor en lugar de llevar y traer todo eso, mejor aportemos un salmo. Porque Pablo dice, compártanse los salmos, compártanse las experiencias, no compartan las experiencias de otros, ni compartan la vida de otro, porque muchas veces la iglesia se convierte en eso. Lo que menos es iglesia, sino que parece un lugar donde solo a chismear se va, a hablar del hermano, a hablar de, ay, ¿ya te fijaste cómo vino vestida? ¿Ya te fijaste qué zapatos tiene? Ay, ¿ya te fijaste qué camisa tiene? Saber dónde consiguió ese dinero. No, Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que cuando nos reunamos, lleguemos a compartir las experiencias que hemos tenido con Dios. Lleguemos a compartir las vivencias que hemos tenido con Cristo a lo largo del día, a lo largo del mes, qué sé yo. Bueno, pero no hablemos de la gente. Vamos a entrar a los himnos. El himno significa, musicalmente, significa yo canto. Y eso es figura del alma.
Porque en el alma están los sentimientos, en el alma está el intelecto, en el alma está la voluntad. Entonces Dios dice a través de Pablo, es importante que ustedes tengan himnos. En otras palabras, que los salmos, o sea, que las experiencias que tuvieron, si hay alguien que en la iglesia tiene la habilidad de la música, que le ponga música. ¿Pero qué? ¿A qué le va a poner música? ¿A las canciones del mundo? No. Y que va a usar la música que se utiliza en el mundo y la va a traer a la iglesia y le va a poner una letra cristiana. No. Lo que está diciendo Pablo es importante que ustedes tengan un himno. O sea, que se expresen delante de Dios con música, porque himno conlleva tener música. Porque himno significa yo canto, yo me expreso. O sea, mis sentimientos se expresan delante de Dios. Por eso dice, es necesario que tengan himnos. ¿Y de dónde sale un himno? Pues un himno es un salmo, pero con música, acompañado de música. Y por eso es que David decía, alma mía, alaba a Jehová. Exacto. O sea, él exclamaba eso porque de su interior pues salía los ríos, ¿verdad? Que él quería que salieran, porque de plano el salmo es una expresión de gozo, por eso es que uno danza, por eso es que uno salta, por eso es que uno está ahí, porque es una expresión de gozo, y eso se hace con los ojos abiertos, no con los ojos cerrados. Claro. Porque si se hace con los ojos que cerrados, entonces tendemos a golpear a los que están alrededor de nosotros. Entonces, cuando nos expresamos con el cuerpo, que aplica el salmo ahí, entonces claro, tenemos que hacerlo con los ojos abiertos para no que golpear a nadie y no hacer ridículo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque en realidad no hay danza en el espíritu, no existe, porque es una expresión de gozo. Exacto. Cuando uno salmea delante de la presencia del Dios del cielo. Por eso es que por eso es que el salmo es figura del cuerpo, porque tú te puedes expresar, puedes alabar al Señor a nivel del alma, a nivel del cuerpo. ¿Cómo? Saltando, aplaudiendo, danzando, cualquier expresión de gozo, cualquier expresión de alegría. Pero en el himno te dice que ya entra en juego tu alma, que es donde entran en juego tus sentimientos. Por eso en la iglesia se vale llorar. Incluso, yo no sé quién fue el que dijo de que los hombres no lloran. Qué rico es llorar. Qué rico es llorar. Es sabroso llorar. Porque Dios te toca los sentimientos. Si se vale que lloremos en la iglesia, se vale que Dios nos toque los sentimientos, que Dios nos toque el alma. Y fíjense que me recordaba ahora que tú estabas hablando, porque resulta que David tuvo experiencias, o sea, tuvo salmos, pero resulta que a un salmo le puso música. Lo convirtió en un himno. O sea, un salmo es una experiencia sin música, pero que alguien tiene la habilidad y le pone música. Es por eso que David tenía varias ayudas para alabar y para bendecir el nombre de Dios. Por ejemplo, tenía a Asaf, a Emán, a Jedutún, que eran músicos, que otro era encargado de los cantores, otro era encargado de los que profetizaban. Y por eso dice más adelante, cuando Salomón erige el templo, cuando Ezequías restaura otra vez el templo, cuando Nehemías restaura el templo, cada vez que iba a haber restauración, dice, cantores, alaben el nombre de Dios, con cánticos, sí, pero ¿con qué? Con las palabras de David. Alaben y bendigan el nombre de Dios con las palabras de David. En otras palabras, alaben al nombre de Dios con las experiencias reales que tuvo David, solo que ahora ya convertido en un himno. Entonces, quiero aclarar que ¿qué es un himno? Un himno es un salmo, una experiencia vivida, pero que se le va a poner música. Por ejemplo, yo voy a hacer una demostración acá. Vamos a ver. Aquí tengo un teclado, por ejemplo. Cuando, por ponerles un ejemplo, hay algún hermano, una persona, que estaba pasando un momento difícil. Estaba pasando un momento de necesidad, pero estaba tan agobiado, estaba tan necesitado, que se empezó a dar cuenta que tenía reacciones, como dicen acá ustedes, con un carácter podrido. Tenía unas reacciones horribles, pero en cierto momento Dios lo tocó y le dice, dame tu carácter que yo te quiero cambiar. Dame tu voluntad, dame tu mente que yo te quiero cambiar, porque a veces uno llega delante de la presencia de Dios y le dice, Señor, pero ni yo mismo me aguanto, ¿cómo voy a querer que me aguanten los demás? Pero ese varón tuvo una experiencia con Dios. Ese varón que escribió este canto tuvo una experiencia con Dios. Fue un salmo que tuvo, porque Dios, en un momento de necesidad, este varón se arrodilló y le pidió al Señor y le dijo, cámbiame, Señor, con tu espíritu.
cámbiame, Señor, hazme como tú, porque yo sé que tú eres como el alfarero que toma el barro en sus manos y le das la forma que tú quieres. Así yo quiero, Señor, que tú me toques. Así yo quiero que tú me transformes, que me des la forma que tú quieres. Eso es un salmo. Ese es un salmo. Pero ahora un himno es un salmo al cual se le pone música. Entonces, esto es un himno. Es exactamente con las expresiones del salmo, solo que acompañado con música. Por ejemplo, cámbiame, Señor, con tu espíritu. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Cámbiame, Señor, con tu espíritu. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Eso es un himno. ¿Pero qué fue antes? Un salmo. Fue una experiencia que un varón tuvo, fue una experiencia que cualquier persona tuvo y que le dijo, Señor, yo quiero que tú me toques. Y tuvo un encuentro personal con el Señor. Pero luego ese salmo se convirtió en himno. Por eso nuestros himnos, nuestras canciones en la iglesia deben ser de experiencias reales. Por eso a veces hay coros que dicen, sí, Señor, que tu gloria está aquí y yo veo tus ángeles. Pero esa es una alabanza que no es real porque no se está viendo ángeles. Así es. No está viendo ángeles. Sí, que yo puedo ver que tu mano desciende y no estamos viendo absolutamente nada. Entonces nuestra alabanza nuestros himnos en la iglesia deben ser en base a realidades, a experiencias con el Señor. Por ejemplo, este canto dice, cámbiame, Señor, que cada vez que nosotros cantemos esa alabanza en la iglesia, sea una oración, pero cantada. Decir, cámbiame, Señor, con tu espíritu, hazme como tú, Señor, transfórmame, en lugar de estar cantando, en el mundo andaba yo, y todavía mi alma afligida está. No, eso no deben ser los cantos que tenemos que entonar en la iglesia. Deben ser experiencias con el Señor. Deben ser experiencias cercanas con el Señor. Por eso dice, si nosotros nos acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros. Así que espero que haya quedado claro lo que es un salmo, lo que es un himno. Ahora vamos a ver lo que es una canción espiritual. Lo que es un cántico espiritual. Por ejemplo, podemos ver en Efesios 5:19, dice, en el 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Entonces hay una condición para tener cánticos espirituales. Por ejemplo, dice, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestro corazón al Señor. Pero es algo bien interesante porque si vemos en Colosenses 3:16 dice exactamente lo mismo, que hayan salmos, himnos y canciones espirituales. Pero en Efesios 5:19 dice que el Espíritu Santo esté en ustedes. Sean llenos del Espíritu Santo para tener salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero en Colosenses dice que la palabra de Cristo. Quiere decir que esos dos elementos son pero importantísimos en nuestra vida para poder tener salmo, para poder tener himno y para poder tener un cántico espiritual. Porque cántico espiritual se sobreentiende que es a nivel del espíritu. Por eso es que el salmo se expresa uno, pero a nivel alma, a nivel de cuerpo. Pero con el himno te expresas con tu alma. Pero con el cántico espiritual te vas a expresar con tu espíritu. O sea, con lo profundo, con lo íntimo, con esa parte que Dios te puso para poder tener comunión con Él. Ahora, ¿cómo podemos tener un cántico espiritual? La clave nos lo da Efesios y nos lo da Colosenses. Que Efesios dice, anden en el Espíritu. Entonces, andando en el Espíritu, ustedes van a ser llenos y van a poder dar un cántico espiritual. Que la unción, por eso es importante que los músicos, que los cantantes, que los que tocan, que los que ministran, estemos llenos de la unción del Espíritu Santo. Si no, solo vamos a estar entreteniendo a la gente. Y los primeros que van a salir aburridos vamos a ser nosotros. Los primeros que vamos a salir
desesperados y frustrados vamos a hacer nosotros y luego la gente, porque la gente va a recibir todo lo que le transmitamos. Por eso es importante, dice Pablo, que estén llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se obtiene la llenura del Espíritu Santo? A través de la santidad. Porque dice la Biblia, dejen los deseos de la carne, porque dejando los deseos de la carne van a andar en el Espíritu. O sea, ¿qué es andar en el Espíritu? Es dejar los deseos y las obras de la carne. Es, en otras palabras, consagrarse al Señor. Pero dice en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo, o sea, que la palabra es Cristo, pero también se puede aplicar a la palabra literal, porque hay muchos coros que son antibíblicos, como lo veíamos ayer. Hay muchos coros que no tienen base bíblica, que a saber de dónde lo sacaron. Por ejemplo, me recuerdo de un coro que anduve errante en el mundo, ahí aprendí a tomar, ahí aprendí a fumar, ahí aprendí a adulterar, pero Señor, ayúdame para que cambie. Eso no es una alabanza a Dios. Como que se goza más en decir lo que era que en lo que es. Mientras que nuestras alabanzas deben ser ya empezar a cantarlo, las experiencias que hemos tenido con Cristo. La vida vieja ya quedó, ya lo pasado, pasado. Ahora tengamos experiencias con el Señor. Por eso es que las letras de nuestros coros deben contener la palabra de Dios. Por eso dice que la palabra de Cristo abunde. Porque, hermano, si tú y yo estamos abundando en la palabra, vamos a poder tener expresiones para adorar al Señor. Sí, eso es entrar verdaderamente, entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Exacto. Y cuando entramos al lugar santísimo, qué curioso es esto, de que el pueblo no sabía qué era lo que pasaba adentro con el sacerdote, ¿me entiendes? O sea, ellos no sabían qué pasaba adentro. ¿Por qué? Así como igual nosotros, cuando entramos nosotros al lugar santísimo a cantar cantos espirituales, es Dios trabajando dentro de nosotros. Exacto. Es Dios haciendo las cosas dentro de nosotros. Y qué lindo es que cuando fluye de adentro las cosas y son expresadas delante de la presencia del Dios del cielo. Eso es bueno para que se te alumbre ahí algo también. Exacto, sí, porque estaba yo viendo que en los cánticos espirituales es precisamente donde ya va a entrar la parte más íntima de nosotros, que va a ser nuestro espíritu, que va a adorar a Dios. Por eso, ¿cómo se puede dar un cántico espiritual? ¿En qué forma? Bueno, aprendimos que un salmo, a través de mi cuerpo, yo puedo saltar, yo puedo palmear, yo puedo levantar mis manos. A través de mi alma, yo puedo exponer mis sentimientos delante del Señor, puedo llorar, puedo reír, puedo expresar mi alma. Pero con el cántico espiritual, ¿cómo se adora en el espíritu? Ahora esa es la pregunta del $1,000,000. ¿Cómo se adora en el espíritu? Muy fácil. Eso lo vamos a ver porque Pablo nos lo dice en 1 Corintios 14. Sí, porque se divide en dos formas, se divide. Exacto. Y en 1 Corintios 14:15 dice, entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Exacto. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. ¿A qué se estaba refiriendo cuando dice Pablo, cantaré con el espíritu? Se estaba refiriendo al fluir en lenguas. O sea, que podemos cantar nosotros que con el espíritu de esa manera. Exacto, por eso dice en el versículo 14, porque si oro en lenguas, si lo aplicamos ahora, porque si yo canto, porque si yo tengo una alabanza al Señor, pero en lenguas, mi espíritu ora. Entonces vamos a cumplir lo que dice Pablo, que tengamos cánticos espirituales. Porque los cánticos espirituales no es más, sino que hablar en lenguas, pero acompañado por la música. Por ejemplo, dice, pero mi entendimiento, dice, queda sin fruto. Y precisamente de eso se trata, que cuando tú cantas con el entendimiento es porque estás cantando con el alma. O sea, empiezas a cantar y alabar al Señor. Por ejemplo, ese coro que todos saben, mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y toda la multitud, todos estamos cantando y tenemos en nuestra mente el coro. Pero ya el cántico espiritual es cuando cada quien va a empezar a adorar a Dios. Es el momento, se puede decir que es el clímax del culto. La adoración en el espíritu. ¿Y qué es adorar en el espíritu? Es hablar en lenguas, porque el espíritu te lo pusieron para hablar misterios con Dios. Porque dice Pablo, si yo oro en lenguas, lo que estoy haciendo es hablar misterios con Dios. Misterios que nadie entiende. Quiere decir que tener un cántico espiritual significa cantar en lenguas, hablar nuestras lenguas, fluir y fluir y fluir, como tú decías, en lenguas. Por eso dice Pablo, cantaré con el espíritu. O sea, voy a tener muchas lenguas, pero acompañado
de música. Sí. Ahora, el otro punto importante que creo que debemos de tocar en esta hora es cómo se deben de aplicar los instrumentos en este sentido, como por ejemplo, que no irnos mucho más al ritmo, como el diablo, pues en estos últimos tiempos ha usado y se ha ido más al ritmo, ¿verdad? Y no ha entremezclado lo que es ritmo, melodía y lo otro que es armonía. Entonces yo creo firmemente que debemos de dar un ejemplo tal vez en ese sentido de qué es en realidad el extremo y el otro extremo y qué es lo que Dios pues en realidad y qué es lo que hacía David, ¿verdad? Cuando tocaba delante de la presencia del Dios del cielo y cómo él se introducía para que la música fuera vertical hacia Dios y no fuera horizontal como ahora, pues que la música más que todo se va a lo horizontal. O sea, en ese sentido cuando hablamos de esa manera es que se está yendo al cuerpo, pues. Exacto. Entonces a expresiones de que sinceramente no van pues a lo espiritual en ese sentido. Yo creo que tú puedes decir algo. Exacto, ya que nosotros hemos entendido qué es un salmo, qué es un himno y qué es un cántico espiritual. Por eso los músicos, si me están escuchando, aquellos que son líderes de alabanza en sus iglesias, traten de propiciar los momentos, pero de adoración. Pero la adoración que se va a hacer en el espíritu. La adoración que se va a hacer en el espíritu. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ese coro que yo les estoy cantando. Cámbiame, Señor, con tu espíritu. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Pero ahora va a venir el cántico espiritual. Tú eres digno, Señor, de toda gloria. Solo tú puedes cambiar mi corazón. Por eso yo te adoro. Por eso yo levanto mi voz. Cámbiame, Señor. Transforma mi vida, Señor. Y luego podemos empezar a tener un cántico. Por ejemplo, yo voy a empezar a hablar mis lenguas. Ira la basuri baba baba shurila. Sira la babaira. Ira la babasto. Ira la barabasturi kamama mainanando. Rababaira. Ahí es mi espíritu el que está adorando a Dios. Ahí estoy teniendo un cántico espiritual, pero me estoy acompañando de la música. Por eso es importante propiciar ambientes de adoración, donde el Espíritu empiece a fluir, porque por eso es que hay mucho pueblo de Dios que tiene contristado el Espíritu Santo. Porque no solo cuando te bautizaste tenías que hablar en lenguas, sino que eso debe ser un ejercitar. Por eso dice Pablo, porque yo continuamente, dice, estoy hablando en lenguas. Continuamente me estoy edificando, porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Quiere decir que en la congregación es para eso, para ir a alabar al Señor, claro, con expresiones de alabanza, de júbilo, de saltar, cantar, aprenderse coros, aprenderse secuencias de coros, pero también es importante los cánticos espirituales, o sea, las expresiones que van a salir del corazón, pero que se van a dar con el cántico en lenguas. Ahora, respecto a lo que nosotros veíamos de que la música está dividida en tres partes, por ejemplo, ¿por qué es importante que haya música en la iglesia? ¿Por qué? Porque la música es ritmo, la música es armonía y la música es melodía. Y cada una de ellas se va a identificar con cada una de las partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el ritmo, ¿qué es el ritmo? Es la ley del movimiento. El ritmo lo que nos ayuda en la iglesia es a llevar el orden. Por ejemplo, para llevar el orden en las palmas necesitamos el ritmo, porque si no nos vamos a perder. Unos van a aplaudir de una forma, otros van a aplaudir de otra forma, y si no hay orden, eso va a ser un escándalo, eso va a ser, no va a haber orden. Entonces Dios dice, es importante que haya música en la iglesia, porque el ritmo a ustedes les va a dar orden, porque la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Quiere decir que en la iglesia debe haber orden. ¿Y qué nos va a ayudar a mantener el orden? La batería. Porque la batería da el ritmo. La Biblia, la batería a nosotros nos da el tiempo para cantar los coros. Mientras que también dice, es importante que tengan en la iglesia la música. ¿Por qué? Porque la armonía es importante. Porque ustedes saben que la armonía es la reunión de varios sonidos, pero ejecutados simultáneamente. Por ejemplo, este es un sonido. Este es otro sonido.
y este es otro sonido. Pero la armonía es ejecutar esos sonidos, pero simultáneamente. Esa es una armonía. Y le vamos a agregar el ritmo. Vamos a ver si logro conocer este aparato. Entonces, el ritmo lo que nos va a dar a nosotros es la velocidad. ¿Con qué velocidad? Yo, así como lo puedo tocar despacio, lo puedo tocar rápido también. Quiere decir que es importante el ritmo, porque nos va a dar la velocidad con que vamos a cantar las alabanzas. Por eso hay alabanzas que son rápidas, que son alegres, pero también alabanzas que son suaves, que son lentas. Pero también es importante la melodía. ¿Por qué? Porque la melodía, dice técnicamente, si lo vemos, la melodía es una sucesión de sonidos, pero en forma aislada la una de la otra. Entonces, eso nos habla de que la melodía lo que va a llevar es el mensaje. Por ejemplo, si yo digo, cámbiame, Señor, con tu espíritu. Ahora lo voy a hacer con el instrumento. Lo mismo que hice con mi voz, cámbiame, Señor, lo hice en el instrumento. Exactamente, quiere decir que mi garganta, que mi voz es la que va a ser la melodía. Por eso es importante la música, porque cada uno va a cantar la melodía. O sea, vamos a necesitar el ritmo. Por eso es importante los instrumentos musicales en la iglesia, porque la batería nos va a ayudar a llevar el ritmo. Lo que es el teclado, lo que es la guitarra, nos va a ayudar a tener una armonía, para que luego, sobre el ritmo, sobre la armonía, descanse lo que es la melodía, que la melodía es el verdadero mensaje de la música. Es el mensaje que nosotros queremos transmitir. Entonces, la melodía va a ser, por ejemplo, ahí estoy llevando ritmo y estoy llevando armonía. Pero ahora le voy a poner la melodía, que es el verdadero mensaje de este canto. Cámbiame, Señor, con tu espíritu. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Entonces, por eso es importante la música en la iglesia, porque la música es ritmo, la música es armonía y la música es melodía. Por eso es importante que nosotros entendamos todo esto, para que nuestra alabanza sea grata al Señor, para que nuestra alabanza llegue hasta el Señor. Es por eso, mis hermanos, que cuando alguno de estos tres elementos, que es el ritmo, la armonía y la melodía, cuando cada uno de estos tres elementos se altera, entonces ya no es música. Por ejemplo, ¿qué es el rock? El rock es la alteración del ritmo. Entonces, el rock es demasiado ritmo. El rock es demasiados tambores. El rock es demasiado golpes graves. Tum, tum, pa, tum, tum, pa, tum, tum, pa. Es importante el ritmo de la iglesia, pero no que sea solo, que solo que sea, no sobresalga, que no sobresalga, exacto, sino que hay un orden, así como está el salmo, que es bueno, el himno, que es precioso, pero dice que lo más excelente es el cántico espiritual. Así, el ritmo es bueno, pero con medida. La armonía es importante, porque también cuando se altera la armonía, entonces viene demasiada música que toca solo los sentimientos. Por ejemplo, la música clásica carece de ritmo. Es solo música que tiene demasiada armonía. Por eso los grandes músicos, ustedes saben, por ejemplo, la historia de Chopin, la historia de esos grandes músicos, que por ejemplo hubo uno de ellos que su obra maestra fue una canción que se llamaba Tristeza, que no tenía absolutamente nada de ritmo, solo tenía acordes, solo tenía muchos acordes, estaba enriquecido en armonía. ¿Y qué pasaba? Que esa música tocaba los sentimientos de la gente.
tocaba los sentimientos y la gente llorando. Y se ponía, por eso es que a veces hay música que uno la escucha y solo de escucharla ya se pone a llorar. Porque te toca los sentimientos. Te toca nada más los sentimientos y te toca las bajas pasiones también. Sí, y qué importante fuera de que Dios te tocara, pues cuando le alabes, cuando le adoras, cuando en realidad te das a Él, vea, y que con la música de Dios pudiéramos nosotros arrodillarnos delante de su presencia, que levantar las manos con facilidad y poder nosotros arrodillarnos delante de su presencia y así derramar nuestra alma como Ana lo hacía en ese sentido, ¿va? No sé si tendrás algo más que decir para que los hermanos puedan hacer preguntas y respuestas si es que están ahí, ¿verdad? Claro, por ejemplo, vemos que, entonces decimos que cuando alguno de estos tres elementos se altera, porque el orden es que haya batería, sí, que haya bajo también, que nos da el ritmo, pero que no sobresalga, que no sea lo que más llama la atención, sino que cada uno en su nivel, al 30, al 60 y al 100%. Entonces, el ritmo debe estar al 30, que nos ayude a llevar el orden de las palmas, que haya armonía, sí, que haya armonía para que podamos tener una melodía, porque la alteración, o sea, cuando se toma solo uno de estos elementos, por ejemplo, el ritmo, ya dijimos que dio origen al rock, que el rock son puros tambores, son puros ritmos. El rock muchas veces carece de armonía, son puros tambores, y para eso tenemos la música africana. De ahí viene, el rock viene porque son modismos, son estilos que vinieron de los africanos. Vemos la armonía. Cuando se usa mucha armonía, entonces te va a tocar solo los sentimientos y a veces trae hasta momentos de depresión si solo te pones a escuchar, por ejemplo, esto. A mí lo que me están dando ganas ahorita es de dormirme. Sí, y te da tristeza. Entonces, cuando se altera la melodía, ¿qué sucede cuando se altera la melodía? Por ejemplo, cuando la ópera es solo melodía. Es solo melodía. Oh, sole mío, ta la 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 la. Es pura melodía, nada más. No tiene ritmo, no tiene armonía, sino que son los